Bueno, ¿cómo va? Andamos. ¿Hicieron algo de TDA? El TDA cepo vamos a tener que hacer. Bueno, ahí mandé todas las notas del TP1. Por ende, todos los alumnos que quedaron. Si alguno no está en el listado que mandé por el campus, me avisa y lo vemos. ¿Del TP2 alguna consulta? Yo tengo una consulta. Decime. ¿Sabés lo que debe ser el sistema de los bancos? Parche, 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 parche. Y en COBOL encima. Y capaz que el que programó esa parte ya no está más encima. No. Yo tengo una pregunta, porque hablamos ahí de los mazos y las cartas, Sí. y una de las cosas que, por ejemplo, no está especificada ni nada, que imagino que lo podemos asumir, es el tema de los mazos. O sea, imagino que cada jugador puede tener su mazo y una cantidad de cartas que nosotros le digamos. O Imagino que sea, como el mínimo mazo es uno 8. solo. Ah, ¿es uno solo para todos los jugadores? Para todos los jugadores y levantan del mazo. Ah, yo me imaginaba tipo como Pokémon, que cada uno tiene su mazo y va sacando. Ah, bueno. Sí, yo lo pensé como que había un solo mazo y repartía en cada turno. Ah, como si estuviéramos jugando a las cartas y se van repartiendo. Sí, eso de los Pokémon es muy moderno. Ah, bueno. Antes había un mazo para todos. Ah, no, ojo que no es tan moderno los Pokémon en el juego de cartas. Sí, eso lo pueden decir. Si un mazo por jugador y levanta su carta o si un mazo para todos y Y se levanta. reparten. Ah, bueno, bien. Lo Eh, que vamos a trabajar es cómo implementar una carta. Porque ahí justo la carta puede tener un comportamiento de herencia y polimorfismo para aprovecharlo. Así que pueden hacer la versión ustedes y después hacemos la mejora con herencia y polimorfismo y vemos cuánto se simplifica bien, o se buenísimo. complica. Y como tampoco dice la cantidad máxima de cartas que puede haber en un mazo, como que ni las repeticiones de cartas, como que esas son cosas que las podemos asumir nosotros, ¿verdad? Sí, pueden poner un mazo de 50 cartas, retirar y cada vez que jugás la pones atrás tipo cola en el mazo. Claro, y bueno, como el juego se trata también de N jugadores, y si hay más jugadores que cartas en el mazo, Si no, puedes poner la condición que el mazo es 6 por la cantidad de jugadores. bien que siempre, bien, chequear Entonces, que no haya jugadores sin cartas. no, pero poner que el mazo son 6 por la cantidad de jugadores. Ujú, Y si hay 10 jugadores, 60 cartas. Y si se bien, queda sin cartas el mazo, hasta que alguien no juegue, no puede levantar. bien. Buenísimo. O pongan un máximo de cartas por jugador. Yo tengo Ujú, 5 cartas por jugador. Si yo tengo 5 cartas y me toca levantar, si no juego una carta, no puedo levantar y pierdo el turno de levantado. claro. ¿Me Igual, expliqué? igual, eso también, igual aunque yo no tenga cartas, puedo seguir jugando Sí, porque sí. las cartas son como efectos especiales dentro del juego. Claro, es como un poder. Claro. Bien, bien. Bien. Bueno, eso por ahora, gracias. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar con estructuras de datos. Vamos a ver cómo almacenar información en una estructura de datos. Todas las estructuras son distintas, cada una de ellas tiene variantes, pero no hay una mejor que la otra. Todas las estructuras tienen características y esas características te dan pros y contras. Y tenemos que tener la capacidad de conocer
esas características de cada una de las estructuras que vamos a ver para decidir si en nuestro problema aplicar esa estructura aprovecha más las pros que las contras. Las ventajas puede ser implementación fácil, fácil uso de memoria, velocidad, cantidad de memoria contigua, índices, etc. Entonces, tiempo de búsqueda. Entonces, todas esas cosas van a ir variando en las distintas estructuras que veamos y dependiendo nuestro problema, tenemos que conocer las estructuras para usar la que más se adecua y simplifica o se adapta a nuestro problema. La principal que vamos a ver es listas, que es como la que entra en el parcial, pero las demás pueden aparecer así como en el primer parcial, pueden aparecer como un actor secundario. Así que hay que saberlas todas. La que sí o sí se toma en el parcial es lista. Pero por ahí puede aparecer algo de pilas, colas y demás. Antes de ver la primera estructura de datos, vamos a ver un poco de sintaxis para simplificar la codificación de estructuras. Todo tiende a escribir menos código, a reutilizar código, a escribir código más genérico, cosa que se pueda abstraer uno. La estructura es muy abstracta porque todas las estructuras se pueden utilizar para todos los problemas. Entonces, yo no puedo implementar la estructura específicamente para mi problema, porque la quiero migrar a otro problema y ahí se dificulta. Entonces aparece esta idea de templates. Vamos a ver que es como una abstracción. Al principio por ahí se parece complicado, pero en la implementación de Java lo hicieron muy sencillo. ¿Cómo funciona? El template es una plantilla. Entonces es como que yo hago la estructura y en vez de hacer la estructura que almacena un determinado tipo de datos, por ejemplo enteros, ese tipo de datos que almacena lo vamos a pasar por parámetro y termino teniendo el funcionamiento de la plantilla independientemente del tipo de datos. Y después cuando la instancio, le especifico el tipo de datos que quiero y eso termina utilizando esa plantilla especificada en ese tipo de datos. Pero todo es automático. Yo ni me entero. Solo implemento una plantilla. Y en vez de utilizar un tipo de dato específico, por ejemplo int, utilizo un tipo de dato genérico. Y cuando la voy a instanciar, Java automáticamente la especifica, la compila, genera el código y la puedo utilizar. Y yo ni me enteré. Esto se usa muchísimo en estructuras. Todas las estructuras de Java. Java tiene, no sé, 150 estructuras de datos. Muchas. No las vamos a conocer todas. Tampoco las vamos a utilizar porque vamos a hacer las nuestras para entender cómo están implementadas. Pero termina el cuatrimestre, llega a junio y ahí sí se utilizan todas. Todas están hechas con template. Todas. Es algo muy común de utilizar. O sea que lo tenemos que aprender y encima utilizar. Y en nuestros TDAs que hagamos en el TP, todo con template. En la parte que requiere estructura. Por ejemplo, el tablero va a ser una estructura de ustedes. ¿Qué característica tiene la estructura? Y tiene una organización de los datos y tiene múltiples veces el mismo dato. ¿Cómo se define en Java un template o la plantilla? Se le agregan estos corchetes que están acá arriba. Esta llave es española, T. Este es el tipo de dato que no está definido, pero le vamos a llamar T. Si fuera un int,
se reemplaza t por int en todos lados. Si fuera un string, se reemplaza t por string. Entonces yo cuando quiero declarar un atributo, no le puedo poner int o string. Si es variable el tipo de dato, le pongo un t. Y yo ya sé que este t se va a reemplazar a futuro. Entonces va a haber un atributo llamado contenido de la caja que va a ser del tipo que me van a avisar después cuándo es. ¿Qué tipo es? Por ahora se llama t. Entonces yo hago toda la lógica con t y después esto se va a reemplazar. Entonces si la lógica funciona para t, va a funcionar para int, va a funcionar para string, etc. Vamos a tener que tener algunos recaudos, pero va a funcionar. Entonces, esta clase caja es genérica. No sabemos, cuando la implementamos, de qué tipo de dato la vamos a declarar. Pero lo que sí sabemos es que cuando la instanciemos, además de poner new caja, le vamos a tener que pasar el tipo de dato que yo quiero en ese momento. Y automáticamente Java agarra toda la clase, le reemplaza al t por el tipo que yo quiero, le genera el código de máquina, lo asigna al proyecto y lo puedo utilizar la librería. Si yo hago otra caja en la línea siguiente, en vez de con string, con int, vuelve a generar toda la clase con int, reemplaza t por int, la compila y me entrega la librería. Si yo vuelvo en la tercera línea a poner string, ya se da cuenta que está compilado y reutiliza el tipo de dato nada más. No vuelve a generar el código de máquina. Entonces yo desde un solo código genérico puedo instanciarlo o en string o en int o en cualquier tipo de dato. Pero lo bueno es que yo reutilizo, escribo una sola caja y esa la puedo hacer caja de string o caja de int. Cuando yo lo declaro a caja, ahora además le tengo que pasar entre las llaves españolas el tipo de dato que la voy a usar en esta instancia. Después puede venir otra instancia, ves acá abajo, con un integer. Luego cuando pongo new, este tipo de dato es optativo, le puedo volver a poner string o no, pero el contenido ya me acepta y me compila un hola. Fíjense que acá caja aceptaba un contenido del tipo T. Y acá yo le digo, haceme una caja de string y le hago el seteo del contenido de un hola. Y obtengo el contenido y me devuelve un string. Tal como está acá. Get contenido T. Esta caja la hice una sola vez. Acá la usé para string y compila para string. Y acá la usé para int y compila para int. Si yo hago una caja del tipo entero, cuando le hago set contenido le tengo que pasar un T. Pero en esa instancia el T es un entero. Entonces le paso un entero. Se hace una nueva compilación con integer y se utiliza. Entonces, internamente, esta es una caja de string. Con esta implementación alterada, donde dice T, se pone string. Y esta caja de acá es una caja de integer con esta compilación alterada y le ponen integer. Todo esto de manera automática. Yo ni me enteré. Pero el código lo va a generar el compilador. ¿Qué me permite esto? Escribir una sola caja y reutilizar. Pero en tiempo de ejecución encima. Si hay un error en caja, vengo al template, lo corrijo y se corrige para todas las instancias de caja, ya sea la de string o la de integer. Entonces corrijo una vez, arreglo todos los problemas. Reutilizo. Quiero una de char, le pongo char y utilizo la caja de char. Esto simplifica mucho más la lectura del código.
Yo tengo una caja que contiene un integer, tengo una caja que contiene un string. Entonces la caja funciona como una caja genérica y el tipo de datos solo juega cuando lo instancio. ¿Se entiende la idea hasta acá? Ustedes su tablero lo van a hacer del, no sé, tipo casillero o tipo sector era, creo, en el espacio. Esto también se puede aplicar para métodos. Yo puedo hacer un método genérico que me reciba un dato y lo imprima. Pero si t es del tipo string, va a imprimir el string. Y si es un tipo integer, va a imprimir el integer. Es mucho más común este tipo de uso que el de los métodos estáticos. También puede pasar que no me alcance con un solo parámetro. Ustedes cuando hacen un método, hay métodos de un solo parámetro, pero también hay métodos de 2, 3, 4, 5. Bueno, con la plantilla pasa lo mismo. Si yo necesito dos tipos de datos, agarro, pongo t, u. El primer tipo de dato es t y el segundo tipo de dato es u. Y si hubiera 5, hago los 5. No hace falta, no hay un límite. Es como parámetros. Y acá está la implementación. Si yo quiero hacer el par string integer, agarra esta clase, se compila y va a ser el par string integer. Y después le hago el new y le tengo que pasar primero el t, que el t era un string, o sea, le paso edad. Y el segundo es una u, que la u es integer. Entonces le tengo que pasar un integer. Cuando imprimo, el primero va a ser edad y el segundo va a ser 30. Entonces yo logro tener un par genérico con lógica compleja, pero no está dependiendo del tipo de datos. Si yo tuviera o tengo en Java 200 tipos de datos, más todos los custom que pueden hacer los usuarios, en una aplicación por ahí hay 1500 tipos de datos, tengo que hacer si utilizo listas o utilizo un vector, tengo que hacer 1500 vectores. Una locura. Entonces con esto implemento uno solo con template y resuelvo el problema. Si ustedes hacen el tablero y el tablero solo tiene sectores, está atado a los sectores. Entonces su tablero no puede ser portable. Pero si el tablero lo hacen parametrizable, T, ya cuando lo utilizan ustedes le ponen sector, pero cuando lo entregan como librería, lo utiliza con el tipo de dato que quiere. Y esto lo podemos repetir para T, V. Empieza en la T por el tema de type, que le pasan el type como parámetro. Después V, porque es la letra que viene después de la T. Pero acá podemos usar cualquier letra. Ni hace falta que sea una letra, puede ser una palabra también. Lo que pasa es que se estila poner T y después seguir con el abecedario. ¿Se entendió la parte de template? Bien. En Java la sintaxis es muy simple. Ponen corchete la letra y ya la utilizan dentro de la clase. Estas son las estructuras que vamos
A ver, vamos a ver el vector, el TDA vector, el más simple, como para arrancar con TDA y estructuras. Después vamos a ver un vector hecho con templates, vamos a ver las mejoras y el tema de redimensiones. Después vamos a ver distintos tipos de listas. Lista simplemente enlazada, lista con template, lista con cursor, lista doblemente enlazada, lista circular doblemente enlazada y por ahí agregamos una más que es la que vamos a utilizar. Todavía no lo terminé de definir. Y después vamos a ver pila y cola. Hasta cola son los temas que entran en el parcial. Todo esto más todo lo que vimos hasta ahora. Y después los temas que siguen a partir de acá son los temas que se ven en el final. Lista la tienen que manejar de taquito. Recorridos, insertar, quitar, buscar y demás. Pero bueno, vamos a arrancar con vector y vamos a ir viendo las características de cada uno de estos tipos de datos y ver en qué son buenos y en qué son malos. ¿En qué se imaginan que el vector es bueno? En obtener el dato, ¿no? Porque le ponemos el índice y obtenemos el dato. Bien, el vector tiene acceso directo. Le cuesta lo mismo acceder a este que a este. Entonces la velocidad de encontrar el dato es rápida. Si esto tuviera 10 millones de elementos, acceder hasta el número 10 millones es lo mismo que acceder hasta la posición 0. Así que tiene una ventaja que es rápida. Otra ventaja que tenga Simplicidad, perdón. es simple de implementar. Ahora después vamos a ver cuando le diga contemple y redimensión, pero es simple. La redimensión es una parte que al vector le cuesta. Es una falencia que tiene. La lista la tiene como ya por diseño, lo tiene muy fácil, pero bueno, ya vamos a llegar. Entonces la redimensión cuesta, pero se puede hacer. Otra desventaja que tiene es que requiere un bloque de memoria todo contiguo para poder hacer el acceso directo. Entonces, ahí esa parte es una desventaja. Yo puedo tener memoria disponible, pero toda partida en pedacitos, y quiero hacer un new del vector, y el vector no entra porque requiere todo contiguo. ¿Qué otras ventajas o desventajas se les ocurre? Y al ser toda memoria contigua es más rápido recorrerlo. Es más rápido recorrerlo, rapidísimo. ¿Alguna otra? ¿Sabemos el tamaño? Eso lo sabemos en todas las estructuras, pero el tamaño del bloque contiguo de memoria es fácil obtenerlo. En otras estructuras lo tenés que ir calculando. Hay una contra. Oh, por ahí hay más. Ahora se me ocurre una. ¿Qué pasa si yo tengo mi vector? Hermoso el vector. 1.000.000 de posiciones. Y agarro y bueno, vamos a ordenarlo. Listo, tengo mi vector ordenado de 1.000.000 de posiciones.
Y ahora le digo insertar tal elemento. Si lo inserto al final, es rápido. Pero si lo quiero insertar ordenado, Y bueno, pero ahí te puedes usar un poco de divide y vencerás. ya está ordenado. Ah, bueno, por eso. Cuando quieras meterlo en el medio vas a tener que ir moviendo cada uno una posición Claro. más adelante, digamos. Bien. Y el último lo borrás porque te queda como doble, digo. O sea, es un quilombo, básicamente. O sea, para insertar ordenado tengo que, si me quedé sin espacio, redimensionar. Y si van en el primer posición, correr todo para el fondo. Exactamente. Bien. Esa es una contra. A otras estructuras, el insertar ordenado es lo mismo que el insertar. Vamos a después ver eso. Entonces tenemos cosas piolas y cosas que no están tan piolas. Si el problema mío es leer un archivo y tenerlo en memoria y hacer un índice donde solo busco y el vector va bien. Tengo un solo vector. Ahora, si el archivo es de 10 teras, ¿qué va a pasar? Y va a consumir muchos recursos. No entra. ¿Quién es el Bueno, igual sí, millonario? no, Un bueno. millonario que tiene 10 teras de memoria. Bueno, pero un caso hipotético. Mira, igual sí, no, imposible. Imposible. Entonces, esta solución es buena, es rápida, pero tiene limitaciones. No tiene caché, no es la memoria contigua, le cuesta ordenar, le cuesta insertar ordenado. Si el problema es leer datos e insertar ordenado, pero busco poco, la solución del vector por ahí se me complica, porque cada vez que inserto tengo que reordenar todo. Entonces, esa parte tengo que evaluar el problema que yo quiero resolver para luego elegir esta estructura como la que más se adapta. En principio siempre digo, lo primero es solucionar el problema y después empezar a ver las mejoras que podemos hacer. Con la experiencia ya nos damos cuenta enseguida y vemos las características que tienen los problemas para ya directamente saber qué estructura va. Bueno, vamos a hacer una implementación de un vector. Por ejemplo, tenemos una estructura, que es el vector, y un array dinámico. Entonces, en el constructor le solicitamos el tamaño que vamos a tener como máximo. Esto es lo que vimos en el TDA la última vez. Y poder setear el valor de una posición y obtener el valor de una posición. Esto es básicamente lo que haría el vector común. Vamos a implementarlo sin template. Lo haríamos a la forma tradicional. Entonces, si quiero hacer el vector de enteros, tengo que el TDA llamarlo vector con enteros. Y acá pongo el int. Un vector y datos. Entonces, cuando creo el vector, le paso por parámetro la longitud. Creo el vector y desde toda la longitud
lo inicializo en 0. Acá hay un problema que me obliga a tener la cantidad de datos válidos. A ver si alguien se da cuenta por qué. ¿Qué diferencia hay entre esto y el ejercicio que hicimos de cadena el otro día? El tema de que si es un atributo calculable. ¿Es calculable cantidad de datos? ¿Qué pasaba en la cadena? No, eso lo decide el usuario. O sea, él define la cantidad de eslabones. Sí, pero la cantidad máxima. Claro. Y esta es la cantidad actual. Ah, ok. ¿Qué le pasaba a la cadena? ¿Qué diferencia tenía la cadena con respecto al vector de enteros? ¿Que dependía de otra clase? ¿Y esa qué ventaja nos da? ¿Puede ser que se abstraiga un poco más el código si se depende de otra clase? ¿Cuál era el valor inicial de la cadena? Era 1 porque al menos teníamos que tener un eslabón. Ese era el actual, pero ¿cuál era el máximo? Lo decide el usuario. Lo decía el usuario. Y si ponía 5, uno tenía que tener y el resto El resto null. null. ¿Y qué diferencia tiene null con este vector con enteros? ¿Cómo contábamos la cantidad actual? Hasta encontrar un null. O sea, Hasta encontrar un null. Claro. ¿Y acá? Y acá está más complicado. O sea, supongo que con un 0. ¿Y qué diferencia hay entre el 0 y el null? ¿Que el 0 es un entero? El 0 es un valor válido. Claro. Entonces, ¿cómo sé yo si el vector después del constructor está con todos ceros válidos o con todos ceros que significan null? El null es el valor que entendemos para que no hay valor. Pero el entero no tiene, el entero chiquito, no tiene un valor que indique no se cargó el valor todavía. Entonces estoy obligado a poner la cantidad de datos. Entonces, si el cantidad de datos es 0, significa que los ceros puestos son todos ceros que significan null. Pero si ahora me agrega un 0, ahí empiezo a tener cantidad de datos. Eso se los cuento para comparar algo que hicimos recientemente. ¿Cómo solucionamos ese problema en el vector con enteros? Si no queremos usar cantidad de datos. ¿Podríamos no dejarle al usuario usar 0 como valor válido por ahí? ¿Y el usuario quién es el que manda si se puede usar un 0 o no? ¿Nosotros qué queremos copiar siempre? O representar en código. La realidad. La realidad. ¿Y la realidad qué va a ser? Un vector con enteros. ¿Qué dice la realidad? ¿Tiene ceros o no tiene ceros? Sí, puede. Sí, Claro, puede. sí. Entonces,
Si hacemos eso, ¿nuestro código es bueno o es malo? ¿Qué tipo de dato tiene Java que soluciona esas dos cosas? Es entero y acepta null. Object. Acepta todo, digamos. Acepta todo. Claro. ¿Cuál es el tipo de dato que es entero y acepta null? Integer puede ser. Integer. Es el mismo int, pero en modo objeto. Entonces, si esto lo declaran en modo integer, pueden utilizar el null. Y resolvemos igual que cadena. Y si hacen el int chiquito, no acepta null y ponemos cantidad de datos. Entonces, cuando vayan a diseñar, este problema se los marco porque todos los exámenes pasa lo mismo. No saben qué valor poner para poner como marca. ¿Y cuál es el único valor para poner como marca que no hay valor? Null. Null. Claro. Y para utilizar el null, tengo que usar los wrappers, el de integer y demás. No puedo usar los atómicos. Bien. Entonces, por eso esta diferencia con la cantidad de datos. Porque no puede ser calculable porque tenemos todo en cero. Si tuviéramos el null, sí. Chau, cantidad de datos. Igual lo importante de esto es que vean un vector con enteros, que es un montón de laburo, y si tenemos que hacer el vector con string, es otro montón de laburo. Me podrán decir, pero yo copio y pego la clase. Sí, pero llegan a encontrar un error o quieren agregar alguna funcionalidad y después pues terminan teniendo 10 vectores. Es mejor tener un vector con template. Por eso vamos a evolucionar nuestro vector con enteros a vector template. Pero por ahora empezamos con el vector fácil. Listo, entonces cuando yo creo el vector, le pongo la longitud máxima y creo el vector. Lo inicializo todo en 0 y tengo el vector inicial. Acá hago el método agregar valor. El valor valida la posición y la posición va entre 1 y el largo del vector. Otro tema para no confundir. El conjunto, siempre la primera posición, ¿cuál es? 0. Ustedes van a la fila del banco. ¿Y quién es el que está delante de todo? El primero. El primero. Entonces la realidad se maneja así. Después en la parte de implementación estamos súper acostumbrados nosotros, pero el que está en la fila del banco no venga, pase el primero, pase el 0. Pase el primero, le dice. En el avión, lo mismo. Che, el primero de la fila, adelante. No existe el 0 en la realidad como primer posición. Lo que pasa es que en la memoria, sumarle 0 al vector inicial para que te dé el mismo vector es comodísimo. Lo implementaron así. 60 años se adaptaron los programadores y hoy es ley. Pero si nosotros estamos haciendo nuestro TDA, tenemos que hacerlo con el rango correcto, de 1 a n. Y después internamente lo mapeamos. Acá yo lo agrego, pero no tengo redimensión. Directamente lo agrego en la posición. Y lo mismo que obtener. Obtengo, valido la posición y devuelvo la posición menos 1. Agregamos remover. Acá otra vez. ¿Qué es remover? Y bueno, le ponemos 0. Pero en realidad, remover sería ponerle null. Porque es la única marca de que no existe.
Yo si le pongo 0 al int, no me doy cuenta si originalmente había un 0 o está removido. Agregar datos y la posición. Busco el dato que tengo marcado y le voy sumando. Si me quedé sin lugar, tiro excepción. ¿Por qué? Porque este vector todavía no redimensiona. Valido la posición, que esté entre 1 y longitud. Y crear vector, valido la longitud del vector. Y devolver la longitud, devuelvo datos.len porque ya el vector tiene la longitud. Bueno, hasta acá sería nuestro vector simple. Es un vector específico de enteros de tamaño fijo. Prácticamente es lo mismo que esto, con una sintaxis un poquito más complicada. Pero ¿qué ventajas tiene haber hecho el TDA y no utilizar directamente el vector atómico que da Java? Que sabemos qué está haciendo, digamos. Pero este también sabíamos qué está haciendo. El encapsulamiento. ¿Y ese encapsulamiento que nos permite? Crear nuestros propios métodos para... Exacto. Ahora yo puedo a vector de enteros meterle toda la lógica que quiero y extender. Y el que me usa lo va a usar siempre igual. Yo a este vector no le puedo agregar funcionalidades. Por ejemplo, ordenate. Por ejemplo, agrandate cada vez que te agrego un dato y no tenés lugar. Por ejemplo, cambiate de int a string. Todas esas cosas las podemos agregar si es TDA. Esa es una ventaja. Y la otra ventaja, que vector, que es una estructura la más simple, por eso la primera, viene como heredada su forma de todos los otros lenguajes, por toda la historia, y porque es muy utilizada. Pero Java también hizo la clase vector TDA. Nosotros no lo vamos a usar, pero hizo lo mismo en vector. Y al tener la estructura, y todas funcionan con TDAs, todo funciona igual, simplifica el paso de una a otra. Yo por ahí agarro el TDA conjunto, que no lo conozco, pero yo ya sé cómo funciona el vector, y si lo utilizo como TDA, ya sé todos los métodos que van a ser comunes, por ejemplo, agregar el conjunto, agregar el vector, quitar el conjunto, quitar el vector, ordenar el conjunto. Todo va a ser similar a la estructura vector. Pero no hay un TDA conjunto que yo entienda cómo utilizarlo si veo y estoy acostumbrado al vector atómico este. Bueno, vamos a hacerle el método redimensionar. Para redimensionar, ahí puede haber varias formas de pensarlo. Vamos a ver algunas. El objetivo principal es, yo defino una capacidad inicial y cuando voy agregando y me quedo sin, el vector se aumenta. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se aumenta? ¿Se aumenta en una posición y agrego ese valor nada más? Bueno, una forma es tener un factor de carga. Por ejemplo,
cuando creamos el vector le decimos factor de carga 1, 0,5, 0,7. Entonces cuando el vector se queda sin lugar y se agrega un nuevo elemento, se redimensiona a el 70% más de lo que tenía la estructura original, o el 50%. Entonces, si yo tengo un vector que está creciendo constantemente, puedo marcarle como un factor de 1, entonces siempre se duplica el tamaño. Pero si es el vector que se mantiene constante y cada vez que se quiere agregar un valor y está lleno, lo podemos redimensionar con un 10% del tamaño. Porque las operaciones de ingreso son más chicas. Entonces, dependiendo de mi problema, yo adapto la estructura con un parámetro. Otra posibilidad es incrementar por un porcentaje o tamaño fijo. Ya agrego siempre 50 lugares. Ahora, como tenemos la operación de agrandar, ¿qué va a pasar si quito? Hay que tener la operación de reducir. Bueno, entonces para no quedarme sin memoria, también tengo que tener un criterio para reducir. Cada vez que quito, por ejemplo, evaluar si está un determinado porcentaje libre y reducir. Otra acción que podemos agregarle, ya es más compleja, es que la redimensión vaya en paralelo. Que haya una forma de chequear el tamaño y cuando se va llegando a su tamaño máximo, que se redimensione solo. Eso cuesta más programarlo, pero al momento de insertar nunca tengo que esperar la redimensión. Entonces es una ventaja. Se los cuento, no lo vamos a hacer porque no vimos hilos, pero Java lo tiene hecho. Y lo tiene hecho en su vector propio. Si nos metemos en el tema de la concurrencia, las estructuras, hay algunas que están pensadas para que las lean varios a la vez y resolver todas esas colisiones. Otra materia. Pero piensen que las estructuras están pensadas para eso, no esta que estamos haciendo nosotros, las de Java. Y cuando se mete concurrencia se complejiza todo muchísimo más. Por eso es bueno siempre utilizar las estructuras, las propias de Java, no estas que estamos haciendo nosotros, porque a lo largo de la evolución del lenguaje van corrigiendo y agregando todo este tipo de cosas. Y nosotros ni nos enteramos. Recompilamos y sale andando. Estamos en la versión 20 de Java. Salió la 30 y por ahí tiene mejoras, pero ni nos enteramos, recompilamos y listo. Bien, ahora vamos a hacer la evolución de nuestro TDA vector. Vamos a hacerlo con template y con el método redimensión. Vamos a hacer que al momento de agregar, si nos quedamos cortos de espacio, que sea auto grande. Y si lo queremos de enteros, lo implementamos con template, lo podemos usar para entero o para string.
lo primero que vamos a hacer es poner el T. El T nos va a definir el tipo de dato parametrizable. Entonces tenemos un vector que va a aceptar un tipo de datos. Ese tipo de datos automáticamente lo mandamos al vector que realmente va a tener los datos, pero con null. Y después asociamos un dato inicial. A ver si alguien se da cuenta para qué necesitamos ese dato inicial. Para que, por ejemplo, se me ocurre así, ¿no? Si justo estamos haciendo un vector de int y t en 0 no puede ser null, tiene que ser un int, así que necesito sí o sí un dato inicial. Exacto. Entonces tengo el mundo de todo, que sería null, el dato, o el mundo de los datos atómicos, que tienen un valor específico y no null. Así que si tengo un int chiquito acá, el dato inicial no va a poder ser null, lo vamos a aceptar por parámetro. Y en todos los casos que sea tipo de datos objetos, vendrá el null. Perdón, profe. Sí, Entonces se necesitaría dos constructores en este caso. vos decís, Uno para datos atómicos y otro para datos no, porque acá te manda dinámicos. el 0. Si pone int chiquitito, acá va a ser un int como estaba antes, y acá va a ser un int dato inicial. Y en int dato inicial me pasa al 0. Y nosotros vamos a la versión básica. Este 0 se pasaría por parámetro. Y listo. Y si fuese el tipo objeto, se pasa el null por Se parámetro. pasa al null y listo. Ahí sí Genial. podemos hacer la sobrecarga. ¿Dónde quedó? Podemos hacer la sobrecarga y recibir la longitud nada más. Si no me pasas el valor inicial, y bueno, es null. Entonces podríamos hacer la sobrecarga de int y null, que si pasas solo la longitud, listo, yo rellamo al constructor con null. Acá creamos el vector, el dato inicial, y para todas las posiciones dejamos el dato inicial. Supuestamente acá nos puede haber quedado todo un vector de strings con todo null, por ejemplo. Agregar una posición tal, otra vez, el rango es de 1 a n, guardo el dato. Fíjate que esto y estos es exactamente igual, nada más que en vez de tener un int, tiene un t. Y eso me ayuda a mí a ver la implementación para cualquier tipo de dato. Lo mismo para obtener. Devuelvo un t de la posición -1. Remover. Remuevo el t y le pongo el dato inicial, que puede ser null. Y acá viene lo distinto. Al momento de agregar, ¿qué va a pasar? Si yo me quedé sin espacio, por ejemplo, si yo paso no sé, el string, busco el dato inicial, entendiendo que el dato inicial es el que es el nulo, el vacío. Si es igual, lo asigno.
y devuelvo la posición en que fue asignada. Si yo no encuentro ningún dato con el dato inicial, ¿qué va a pasar? Hay que agrandar el vector. Hay que agrandar el vector. ¿Cómo hacemos para agrandar el vector? Le hacemos crear el vector de longitud por 2. ¿Qué estrategia usamos acá? Duplicar el tamaño. Esto no es tan óptimo, pero funciona. Voy a tener más lugar. Porque cuando tengo 10 posiciones me voy a 20, pero cuando tengo 10 megas me voy a 20 megas de vector. Lo que podemos mejorar es esta estrategia del por 2, con algunas de las implementaciones que vimos acá. Un factor de carga, un incremento. Bueno, creé el vector. ¿Y ahora qué tengo que hacer con ese vector creado? Copiarlo. Llenarlo con lo que teníamos antes. Copiarlo hasta la posición que tenía antes. Fíjese que longitud sigue siendo la original. Termino. Y en la longitud siguiente, longitud más 1, pongo el dato. Y acá faltaría poner todo en null. ¿Qué posiciones no están en null? Desde el último dato hasta el final del... Desde longitud más 2 hasta el final. Claro. Bueno, una mejora para... Lo voy a anotar. Pero cuando usas crear vector, ¿no los pone en null? Ah, eso puede ser. A ver si zafamos. No. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y devuelvo la posición. La nueva posición es la longitud total dividido 2. Cuando yo hago esta asignación, temp igual a datos, ¿qué le pasó al datos anterior? Perdió la referencia. Perdió la referencia. Y entonces Lo va a agarrar el garbage collector lo agarra el garbage collector y ¿qué hace? y libera memoria. Lo marca como no reservado y nunca más accedo. Entonces, a partir de esta línea yo pierdo el datos anterior y longitud que va a devolver. La nueva longitud. Lo que está en temp. Lo que está en temp. Entonces, eso también está mal. Esta línea tendría que ir arriba. Ah, no. Tendría que ir en temp. Porque acá, ¿dónde está escribiendo? Datos, ¿cuánto tiene? Longitud por 2 tendría que tener. Longitud por 2. Y de longitud por 2, que es get longitud más 1. Claro, te estás pasando. Lo estamos pasando. Esto tendría que haber sido temp en longitud, o sea, acá arriba, y le escribo datos. Y luego intercambio. O se puede hacer como está abajo, longitud dividido 2 más 1.
O se puede hacer como está abajo, longitud dividido 2 más 1. Bueno, esto lo corrijo y lo subo. Bueno, vamos a seguir. Esto es lo que tiene bueno, que nunca nos quedamos sin espacio. Hasta que se acabe la memoria, este vector es infinito. Agregarte dato. Esta era la versión anterior. De agregar. Esta es la versión del vector agregar, pero sin redimensión. Bueno, validar posición sigue siendo igual. Y crear vector. ¿Qué hace esto? Y te crea el vector T con la longitud que le pasás. O sea, con el tamaño que le das. Válida. ¿Y por qué no se puede hacer new t longitud? Porque no está como seteado, ¿no? Es un... Al momento este no existe el tipo de dato t. Claro. Entonces crea un vector de object que como son todos punteros, ¿cuánto ocupa el puntero object? 4. Un long. ¿Y cuánto ocupa el puntero t? Lo mismo. Lo mismo. Entonces lo castea y ya lo interpreta como t. Y a partir de ahí vale t. ¿Y esa arroba de suppress warnings? Esto es, como estás haciendo algo que posiblemente falle, Ok. porque no todos los objects son casteables a t, le pusimos una annotation que no me ponga un warning en esta línea. Ok. Está bien. Yo ya sé que va a fallar en algunos, pero en todo lo que vamos a usar nosotros va a andar. ¿Y en cuál le fallaría entonces? Supongo que en algún tipo de dato atómico esto debe fallar. Lo tendríamos que probar. Después lo voy a correr. Dale. Y get longitud devuelve la longitud del vector. Por eso en esta línea, cuando nosotros asignamos, ya automáticamente datos duplica su longitud. Bueno, este método también se ve que copié y pegué, es el mismo de antes. Página 21, saca. Acá estamos tomando como hipótesis que el dato inicial es un dato que no es válido para el problema que estamos resolviendo. O sea, no puedo utilizar como dato el dato inicial. Que en el caso de ser null, va bárbaro. Y en el caso de no ser null, ahí se va a interpretar como que no es válido. Si yo pongo 0, tomo el 0 como que es el valor vacío. Pero por ahí el problema entendemos que no lo va a utilizar. Bueno, hasta acá vimos templates, que lo vamos a usar para todas las estructuras de datos, y el vector con redimensión.
la estructura más simple, es el primer pasito. Vamos a pasar a otra estructura. ¿De esta estructura alguna pregunta? No. Bien. Vamos a ver la estructura de listas. La lista tiene características que son ventajosas con respecto al vector o otras estructuras y características que tienen alguna desventaja con respecto al vector y otras estructuras. Entonces tenemos que ver en nuestro problema si las características de la lista suman o restan. ¿Qué es una estructura de listas? Es como si fuera un vector, una secuencia de valores del mismo tipo, es lineal, una sola dimensión, pero es mucho más flexible, ya que no tiene la memoria contigua como es el vector. Tampoco hace falta decir el tamaño, puede crecer infinitamente y decrecer infinitamente hasta cero. Automáticamente cuando yo inserto crece, cuando yo quito decrece. Entonces, está pensada para mejorar ese aspecto. Yo no tengo memoria contigua además, solo uso lo justo y necesario. Tiene otra ventaja que se reordena automáticamente, no hay que trasladar hacia la derecha todo o hacia la izquierda. Lo que sí, los tipos de datos tienen que ser homogéneos, todos iguales, igual que el vector. Bueno, vamos a ver cómo es. La secuencia matemática es así. La lista es un elemento enlazado con otro elemento, enlazado con otro elemento y así hasta el último elemento. Si la lista tiene más de un elemento, no está vacía. Y si tiene 0 elementos, se encuentra vacía. En este contexto es muy fácil ordenar. Vamos a ver las operaciones básicas. Bueno, construir, destruir, preguntar si está vacía, contar la cantidad de elementos, agregar, obtener un dato, cambiar un dato, quitar un dato y hacer algún recorrido. Vamos a empezar con el más fácil. Las operaciones básicas, por ejemplo, insertar un elemento, terminamos transformando la lista, generamos una estructura interna distinta, borrar un elemento, le quitamos un elemento, cambia la estructura de la lista, no es como el vector, que el vector si quitábamos, la estructura quedaba igual y se ponía un valor inicial. O podemos leer un elemento y eso es una operación de observación, no modifica la estructura interna. Bien, vamos a implementar en gráfica, matemáticamente, cómo es el insertar. Yo puedo insertar el X, puedo insertar el X a lo último, puedo insertar el elemento X al principio, o puedo insertar y automáticamente eso inserta ordenado. Y una sobrecarga del insertar es insertar el elemento X en la posición P. A diferencia del vector, la posición P, yo la pisaba en el vector. Digo, che, insertaba esto en la posición 8. Agarraba, lo insertaba y chao. Acá a la lista le añade en la posición 8 el elemento y desplaza
cosa que el vector se le complicaba. Ahora vamos a ver el ejemplo. Lo mismo para el borrado. Yo puedo eliminar el elemento X, lo busca y lo elimina, o puedo eliminar la posición P. Pero no lo deja en un valor nulo o inicializado. Saca directamente el dato. El obtener busca el elemento o busca la posición y obtiene el tipo de dato completo. ¿Cómo se implementa la lista? La primera característica es que vamos a ver un enlace simple, como vimos en la parte matemática. Una estructura, la estructura mínima de la lista, que le vamos a llamar nodo, y está enlazado simplemente con el nodo siguiente. Entonces, todo nuestro cuadrado, todo nuestro rectángulo, es el nodo, es la estructura mínima de la lista, tiene un puntero al siguiente nodo y tiene un puntero al dato. Esta es la estructura más simple. Si el elemento no existe nodo, no existe nada. Si yo agrego el elemento, agrego nodo y agrego elemento. Mi lista, finalmente, va a quedar con esta estructura. La lista, el TDA lista, yo voy a tener un puntero al primero y va a estar enlazada simplemente porque el nodo del primero va a tener un puntero al siguiente. Pero el nodo, ahí vamos a tener un dato y un puntero al siguiente. Al nodo va a tener un dato y un puntero al siguiente, así hasta que el siguiente sea null. Entonces yo voy enlazando, por eso es una lista simplemente enlazada, desde el puntero inicial, todos los nodos, y cada nodo sabe su siguiente. Y si borro uno, el puntero se mueve, se vuelve a cambiar o. Si yo borrara el C, que ahora lo vamos a ver, el A tiene que ser, el siguiente tiene que ser el F. Entonces en mi TDA, el borrado tiene que ser ordenado. Borro el C y la A la apunto a la F. Ahora lo vamos a ver. Y Bien. queda todo enlazado automáticamente. Es como que se desplazó todo hacia la izquierda. Si yo borro la A, el primero va a ser la C. Pero, ¿realmente desplazamos algo? No. Es como una característica heredada de que yo borro un nodo y automáticamente ese valor desaparece y se me autorredimensiona todo al tamaño real y se corre todo para sacar la A. Lo mismo que si insertara la B. Ahora vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, la inserción. Yo quiero insertar la B. Entonces, a la lista completa le agrego el dato B. ¿Cuál va a ser el primer paso? Crear un nodo. Es un nodo por dato. En el nodo almaceno el dato B, pero todavía esto está aislado de la secuencia de la lista. Entonces tengo que buscar en qué posición va. Supongamos que quiero insertar ordenado. Entonces busco. ¿Es mayor a A? Sí. ¿Es mayor a C? No. Listo. Entonces tengo que insertar en esa posición. ¿Y qué hace insertar? Simplemente el puntero a siguiente se lo asigno a mi nuevo nodo y el siguiente lo asigno donde estaba A. Y ahí enlacé. Pero si yo esto lo hago en el diagrama de memoria que estamos viendo, yo acá tengo mi lista. Y por ahí queda el primer nodo acá. Supóngase que inserto ordenado el segundo nodo.
Pero después por ahí otro nodo queda acá abajo. Y otro nodo después vuelve acá. Entonces no es que está todo ordenadito con el vector. Si yo hubiera tenido un vector, el puntero al vector, supongamos primero que tenemos un TDA. Y acá adentro teníamos el vector, que estaba todo contiguo. Y si después redimensionaba, agarraba uno más largo, pero también estaba contiguo. Copiaba todo esto acá, esto lo apuntaba acá, y todo esto se liberaba. Pero la lista, supónganse que yo quiero insertar un valor al primero. En cualquier lado del heap, yo puedo hacer este valor primero. La lista va a apuntar acá. Y esto va a apuntar acá. Y este valor automáticamente no existe más. Y termino teniendo en un simple intercambio de punteros una secuencia ordenada. Porque si yo leo la lista va a arrancar por acá, después por acá, después por acá, después por acá y después por acá. Si esta lógica de reordenar lo tengo que hacer con el vector, está más compleja. Porque tengo que correr al costado por cada inserción. La lista no necesita la memoria contigua. ¿Es una ventaja? Sí, para insertar, para no tener un bloque tan grande. Es una desventaja para buscar. Si yo quiero llegar al último elemento, tengo que arrancar, iterar y llego al último elemento. Pero pasé por n punteros. En cambio, si acá yo quiero llegar al último elemento, directamente es una multiplicación del índice y listo. Le suma la dirección a la memoria y accede directo. Entonces, ¿es más lenta la lista? Sí, con respecto al vector es más lenta. ¿Pero para qué es más lenta? ¿Para todas las operaciones? Para recorrer nomás. Para recorrer es más lenta. Para insertar ordenado, No, para cambiar un dato, implica recorrer también. implica recorrer. Entonces, Es más en el lenta. es más lenta. Si yo quiero insertar al inicio, Es más rápido. es igual. Es una operación, tú inserto y listo. La contra que tiene la lista, que tiene la parte que no es poco, que en cada inserción, ¿qué hace? Creas un nodo nuevo. Creas un nodo nuevo y eso pesa. Más allá después que insertarlo es rápido, al principio, el tiempo que lleva crear la memoria pesa. El vector ya la memoria la tiene. Bien, volvamos.
Sí, igual, profe, o sea, yo creo que las ventajas igual de la lista son, o sea, pesan mucho más que las desventajas. O sea, lo veo mucho más chetado a la lista que al vector. Como que está desproporcionado, no es como que. Yo no encontraría tantos casos donde diría, no, para acá uso vector. Yo creo que es mucho más copado la lista, la verdad. Si vos tenés un GPS, Sí. la posición, ¿de qué tipo lo usás? Y es fija la posición. No, tiene Ah, claro, perdón, GPS no, X, claro. X y Z, ponele, Sí, elevación. Entonces, cada estructura tiene su ventaja y tiene sus usos. La lista es como una evolución del vector para muchísimos problemas, porque antes no existían que, yo tengo 1 tera de datos. No había 1 tera. claro. Si vos le decías a uno, che, en 10 años vamos a tener 1 tera, se te cagaba de risa. Estábamos contando los bytes para que el programa funcione. Yo cuando empecé a programar, un disquete 1.4 megas ya eras Dios si tenías 1.4. Si no tenías los disquetes de 700K. Claro. Sí, muy poco, la verdad. Era muy poco. Entonces las listas eran en disco. El archivo se ordenaba en disco. En aquella época. Bueno, pero por eso, o sea, a priori se pueden usar más recursos porque la Porque tecnología son regalados. Hoy, listo, tengo memoria. Y sí, lo que empezó a pesar es cómo diseñar, cómo trabajar en equipo, cómo implementar la prolijidad. Entonces, TDA se volvió re fuerte, sí, porque todos los hardware ya no me jode, son ilimitados. Después sí, puedo Claro. optimizar y esas cosas, pero lo que pesa mucho más es el diseño. Y ahí arrancaron todas estas carreras, pero no arrancaron en el año 60 cuando estaba todo en pañales. O sea, Arrancaron, hubo programadores antes que una carrera de. sí, Claro. era muy artesanal. Bueno, ahora con la CIA pasó eso. Va a estar la carrera de ingeniería en inteligencia artificial. Buenísimo. Sí, sí, obvio, buenísimo. Lo que pasa que vos decís, tardó 2 años, pero por ahí 2 años es muchísimo, para inteligencia artificial. Está bien, mejor estar y empezar que llegar tarde. Pero Claro. esto de la programación, antes un programador hacía el 100% él y era visto como, wow, es un crack. Y hoy en día es, che, hermano, trabajemos en equipo, todos sincronizados, si no, no hay uno que se pueda destacar. Porque no es humanamente posible que uno haga un programa. Hoy agarrás, no sé, ChatGPT. No lo puede implementar uno, ni mamado. Tienen que ser miles. Entonces ahí corre mucho el trabajar en sintonía. Che, todos pensemos igual, todos trabajemos de la misma forma, todos testeemos, todo, y así las metodologías que fueron apareciendo. Entonces nuestro laburo es seguir esa corriente. No tener las mañas propias que pasaban en el año 70. Sí, está bien. Bien, volvamos a nuestra lista. Entonces, insertar en una lista reordena, desplaza, ni siquiera desplaza. La relación de los punteros hace que quede enlazado, por eso es lista simplemente enlazada, porque los punteros enlazan. Y la secuencia después de seguir los punteros hace que el laberinto quede ordenado. Y yo solo ocupé la memoria que necesito. El borrado. Si yo quiero borrar un nodo, este cambio es gráfico, que acá parece que se desplaza todo en la memoria. Esto sigue estando todo desordenado.
No es que se reordenó. Esta secuencia sigue estando así y después el B se va a eliminar de esta parte. No se movió. Acá se muestra ordenado, pero esa simple gráfica. Si yo quiero eliminar B, ¿qué va a pasar? Elimino B y el puntero este lo asigno acá. Y el garbage collector automáticamente a B lo va a hacer desaparecer. Por lo menos al nodo. Si el dato sigue referenciado desde otra lista de otro lado, va a seguir existiendo. Pero este nodo solo sigue desde acá. Y se achicó en tamaño. Y sigue ordenado. Esto mismo idea que aprendimos del template, que es buenísima para hacer un solo vector y utilizarlo para cualquier tipo de dato, lo vamos a hacer directamente en la lista. Con una complicación. ¿Qué diferencia hay entre la lista con template y la implementación del vector con template? El vector directamente lo implementábamos con un array interno. Pero el template de la lista lo vamos a implementar con otro TDA, que es el nodo. Entonces hay que hacer que el tipo de dato de la lista se lo pase al tipo de dato del nodo. Una complicación. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer la lista sin template. Lista de enteros primero. La misma idea. Vamos a hacer una lista donde el nodo primero construimos y tenemos la operación de agregar. Si agregamos el elemento, lo agregamos al final. Al nodo le creamos el nodo con el elemento. Le ponemos el siguiente el primero y el primero al nuevo. Y si no, la posición no es agregarlo al principio, busco el nodo anterior y le seteo el siguiente. Hago la operatoria esta que hicimos gráficamente, pero en código. Y obtener nodo, acá está el problema de la lista, es iterar. Iterar hasta encontrar ese nodo. Y esto cuesta, porque hay que iterar por todas las posiciones. Remover, lo mismo. Si remover el primero, lo guardo y le obtengo el siguiente. Entonces ya automáticamente removí el primero. Y si no, obtengo el anterior siguiente es el que vamos a remover y el siguiente a remover es el que vale y acá puenteo. Al anterior le pongo el siguiente del que voy a remover y saqué el nodo del lazo. Si quiero obtener un dato, itero por todos los nodos hasta esa posición y obtengo el dato. Acá nos faltó. Vamos a implementar. Nos faltó hacer esto con cursor. Vamos a implementarlo.
Nuevo paquete. Semana 6. Miércoles. Listo. Bueno, acá vamos a hacer el de aristas. A ver si lo tengo. Bueno, la lista con template vamos a depender de un nodo. ¿Cómo es el nodo? Habíamos dicho que tiene un dato. Pero el dato de qué tipo es. Y el T sale de acá. Y además, el nodo tiene un dato y el siguiente. Y ahora tenemos que hacer los constructores. El constructor recibe el dato T y lo pone como dato. Y el siguiente es null. Este nodo todavía no tiene nada. Hacemos el get y lo set. Get dato devuelve un T. Y get siguiente devuelve un nodo del tipo T. Y set dato, le seteamos el T. Y set siguiente, le seteamos el siguiente. ¿Cómo es la lista? La lista también va a recibir un T. ¿Y qué va a tener de atributos? ¿Un nodo? Un nodo, pero cualquier nodo. No. Un nodo que parametrizado sea T. ¿Y qué logré con esta línea? Que el parámetro que me pasen a mí, se lo paso a nodo. Entonces, nodo y lista, ¿de qué tipo van a estar especializados? T. T. Van a ser el mismo T. Y yo cuando le inserte un nodo que tenga otro tipo, ¿explota solo o hay que validar? No compila. Ahora lo vamos a ver si quieren. Porque
Cuando yo declaro, le voy a decir desde el tipo string. Y cuando le quiera agregar un int, te va a decir, no, esto no compila. Yo no necesito un t y el t es string. Ahora si yo declaro el t como int y le agrego un int, ahí compila. ¿Qué pasó acá con estos atributos? Con longitud. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué característica tiene la longitud? Que tiene que ser positiva. Sí. Y desde el punto de vista del diseño, Es un atributo calculable. es un atributo calculable. Pero, ¿lo calculamos entonces? ¿Cuál era la única razón que justificaba, aunque un atributo fuera calculable, Y en mantenerlo? este caso que estamos usando lista no nos conviene porque cuesta banda recorrerla. Claro. Es más fácil ¿Cuál es el incrementar la punto, cantidad que recorrer todo. cuál es el punto débil de la lista? Recorrer. Recorrer. Entonces, si ya tenemos recorridos, y ahí estamos al horno. ¿Hay algunos trucos para hacerlo? Sí, vamos a verlo. Pero por ahora esta lista es una que le cuesta mucho el recorrido. Si yo la longitud, cada vez que hago longitud, tengo que recorrerla toda, pierdo mucho tiempo. Entonces, al momento de insertar es incrementar en 1 la longitud. Y lo puedo precalcular fácilmente. Está vacía si la longitud es 0. Agregar el elemento, el t. Validar posición, get nodo. Esto es lo mismo que lo otro, nada más que con int con t. Get nodo. Remover es exactamente lo mismo que entero, nada más que con t. Obtener posición, te devuelve un valor. Cambiar un elemento. Y ahí tenemos. Vamos a hacer un main. Esta que es semana 6. Se hago una lista del tipo string. Esto al principio era obligatorio, luego fue opcional y ahora lo normal es no ponerlo. O sea, hacerlo así.
Y yo cuando hago agregar, ve que ya me dice string. Ya compiló y utilizó el string. Entonces yo no puedo hacer agregar 18. Porque no compila directamente. Ahora, si yo hubiera hecho la lista int, bueno, acá ya vimos que para tipos atómicos, ¿se acuerdan que les había dicho que me parece que no funcionaba? Bueno, no funciona. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Que ahí yo me mezclé un poquito. Vio que usted acá usa integer por el tema de que acepta el nulo y un dato, por ejemplo, entero. hetero, sí. Claro, pero yo me mezclo en cuándo usar integer y cuándo usar int. Em, Igual supongo que con la práctica va a salir, pero nada, me mezclo con eso. O sea, cuándo Int usar, sí, para recorrido de un índice, por ejemplo, un for, int i igual 0. sí, sí, Ahí algo usamos así. int. Ujú. Pero para todo lo que es diseño de TDA, por ejemplo acá, cuando hacen su TDA y acá ponen datos, Para inicializarlo. todo ahí en los integer, string, el boolean y no bool, el char. O sea, para todos los datos que ustedes diseñen y no char, siempre utilicen el que tenga en mayúscula. Ok, perfecto. Porque seguramente hoy, por ahí, yo por ejemplo acá en lista, utilizamos longitud. Estos son casos muy sencillos. Entonces posiblemente la longitud nunca toma un valor nulo y es de 0 a n. Claro. Pero si ustedes ponen el padrón, bueno, por ahí en algún momento un alumno que no está inscrito, el padrón es nulo y no tienen que poner 0. Pero si ustedes acá le hubieran puesto integer, en general no van a tener ningún problema porque sigue funcionando para 0 a n. Y si se olvidaron o se comieron que en el diseño o la abstracción de la realidad esto podría tomar un valor nulo, la pueden zafar. Ok, profe. Gracias. Bien, acá lista integer y ahora me deja agregar el 18. Y acá tendría que ser o así y le concateno un string, entonces la suma de un string más un número da string y esto funciona. O ponemos 18. Lo que tenemos que hacer acá es esto cambiarlo a runtime exception y esto cambiarlo a runtime exception y esto cambiarlo y esto lo sacamos. Y lo mismo de agregar en la posición 10 el 19. Acá hay que evaluar que agregar en la posición esto va a tirar excepción. En la posición 2.
Una vez para yo usarla directamente es como si fuera la lista de enteros. Lo único que lo tengo que hacer es declarar acá. Y listo. Con esto que vimos hasta acá, ya podemos trabajar. Vamos en la semana 6. No subí el PDF. Bueno, lo vamos a hacer ahora. A ver si lo puse acá. Guía de estructuras. Ya pueden empezar a hacer los ejercicios. Sumando los ejercicios de la clase pasada, de la clase anterior, ya tienen como 100 ejercicios para hacer este fin de semana largo. Mañana no hay clases. Así que lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero ya pueden empezar a hacer la guía. Todos los simples lo pueden hacer. Los intermedios, algunos. Hagan los simples. Con que hagan 2, ya me siento. Dale. Entonces, de todo el listado, vimos vector, vector con template, lista simplemente enlazada y lista simplemente enlazada con template. Vamos a cortar acá y la semana que viene ya arrancamos con lista con cursor. Ok. Igual por ahí el miércoles empezamos practicando un poquito, porque no, mañana como no vamos a tener práctica, si seguimos para afirmar los conocimientos, la codificación me parece piola. Sí. Yo subo esto, subo la clase de hoy, practiquen y nos vemos la semana que viene. Dale, profe. Vale. Dale, profe. Saludos. Felices Pascua, buen fin. Saludos, profe. Bueno, buen fin fin de... de.